Antes de hacer algo por Dios, él le diría: hijito, no hagas nada por mí. Lo único que quiero eres tú. Quiero lo que tú tienes. Quiero que pongas todo lo que tienes y todo lo que eres en el altar para mí. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, nos complacemos en tener al hermano José Ramón Asensio aquí con nosotros para compartir en el Estudio Vida de Génesis. El mensaje de hoy me tiene con mucha expectación. Será muy instructivo y de mucha ayuda para cualquiera que desea vivir por fe. Hemos visto que Abraham, Isaac y Jacob son una entidad corporativa que nos muestra un cuadro completo del llamamiento de Dios. En la experiencia de Abraham, Isaac y Jacob, vemos un cuadro claro de la experiencia completa de los llamados. Y estos somos nosotros. Of the history of mankind, En toda la historia de la humanidad, there has never been a book so wonderful nunca ha habido un libro tan maravilloso as the Bible. como la Biblia. As we have seen, Como ya hemos visto en el pasado, la experiencia de los que han sido llamados está compuesta de 3 aspectos. El primero es el de Abraham, el segundo de Isaac y el tercero de Jacob. Con el primer aspecto, hemos visto la primera etapa, que es cuando él fue llamado. Ahora, venimos a la segunda etapa del primer aspecto de la experiencia de los que son llamados. Esto es, el vivir por fe. Usted puede decir, una vida de fe. Esto es, un vivir diario, un andar cotidiano del que ha sido llamado, quien vive no por la vista, sino por fe. Todos tenemos que darnos cuenta que toda la biografía de Abraham es una semilla. Pero no piensen que esta es una semilla de doctrina. No, esta es una semilla de nuestra historia. También tienen que saber que nuestra historia procede y crece de la historia de Abraham. En cierto sentido, usted y Abraham son uno. Nosotros, los creyentes, somos los verdaderos descendientes de Abraham y él es el Padre verdadero de todos los que han sido llamados por Dios. Así que cuando leemos la biografía de Abraham, cuando leemos su historia, tenemos que ver que es la nuestra. Muy bien. Para seguir al Señor, los pasos son, primero, ser llamado. Segundo, vivir por fe. Abraham fue llamado y vimos que su respuesta al llamado de Dios fue muy indecisa, de una manera desganada, como que lo estarían jalando por el lodo y el agua. No vimos en él una respuesta definida al llamado de Dios. Pero Abraham escuchó el llamado que Dios le hizo. ¿Es esta solo la historia de Abraham? Tienen que decir claro que no. Tienen que decir, esta es mi historia. ¿Cómo fue su experiencia? Usted tiene que decir que esta también fue su experiencia porque usted respondió a Dios en la misma manera. Ahora déjeme preguntarle. didn't you bring a lot with you? ¿Trajo usted un Lot para que lo acompañara? Abraham brought one lot. Abraham trajo solo un Lot. Have you only brought one lot? ¿Y usted cuántos trajo? You brought a lot. Muchos lots, ¿verdad? De todas maneras, Dios es Dios y Él es soberano. No importa si Abraham respondió indecisamente o no, al final,
no solo fue llamado, sino que fue agarrado por Dios. Al final, salió de su tierra, salió de su parentela y de la casa de su padre. Fue llevado al monte More en Sequem. Al final, llegó al lugar que Dios le había dicho. Finalmente él llegó a ese lugar. El lugar que Dios le prometió. Así que, ¿qué pasó? Dios se le apareció. La aparición de Dios fue un sello a la respuesta de Abraham cuando fue llamado por Dios. Dios sí obtuvo una respuesta completa a su llamamiento. I'm so glad to say this. Me alegro mucho de decir esto. I don't care how your young brothers are dragging your feet. A mí no me importa cuánto ni cómo ustedes, hermanos jóvenes, arrastren sus pies para venir. I have the full assurance Yo tengo la seguridad plena before the Lord comes back, que antes de que el Señor venga, you'll be fully called. ustedes serán completamente capturados por Él. You have to believe this. Ustedes tienen que creer esto. We Nosotros, los colaboradores cristianos, necesitamos tener esta fe. Nunca sean vencidos, nunca sean derrotados, nunca se desanimen, nunca digan que este hermano no tiene esperanza y aquella tampoco. Ese es el tono del enemigo. Todos tenemos que decir que hay mucha esperanza en ese joven. Y a esa hermana también tiene mucha esperanza. Mucha, pero mucha esperanza. Solo espérense un poquito y verán que todos llegarán al monte More. Muy bien. En esta porción vemos que el llamamiento de Abraham está estrechamente relacionado con el hecho de que Dios se le apareció a Abraham. ¿Qué significa que la aparición de Dios a Abraham en More selló la respuesta de Abraham al llamado de Dios? Todo creyente genuino ha experimentado el llamamiento de Dios. Dios le ha llamado. Todo el que ha nacido de Dios, que ha recibido a Cristo y que ha respondido al amor de Dios, ha sido llamado. Pero vimos que Abraham respondió al llamamiento de Dios de manera indecisa. Puedo testificar que mi experiencia es muy parecida a la de Abraham. Dios me llamó a la edad de 32 años. Aunque me di cuenta que Dios me había llamado, no sabía qué debía hacer. Dios nunca le dio a Abraham un mapa explicando cómo llegar a su destino, ni a mí tampoco me dio instrucciones cómo llegar. El mapa de Abraham era una persona viviente, el Dios viviente. Durante su viaje tenía que acudir continuamente a Dios. No podía detenerse en ningún lugar que a él le gustara. Él siguió a Dios de esta manera hasta llegar a More, donde Dios se le apareció. Según nuestra experiencia neotestamentaria, la aparición de Dios no es algo externo, así como ver una visión en el cielo o ver algo físico, sino que la aparición de Dios nos confirma que Él nos está guiando. Internamente tenemos la sensación que el Señor está con nosotros. Esto sella el hecho que hemos sido llamados. Y esto nos fortalece a caminar por fe. Así como le sucedió a Abraham, la aparición de Dios a Abraham en More fue la fuerza que le capacitó para vivir por la fe. Amén. Atesoramos mucho estas apariciones. Es más, aún más que cualquier milagro. at More, three things are very significant. En More, tres cosas tienen mucho significado. Número 1, Dios apareció. Dios apareció. Y número 2, hubo también un juramento. Y número 3, Abraham edificó un altar. Ahora, ¿qué cosa es el sello de los que han sido llamados? El sello es la reaparición de Dios. Que el Señor venga de nuevo a nosotros es el sello de nuestra respuesta al llamado de Dios. Esta reaparición es la fuerza para que Abraham
pudiera vivir por fe. Al leer Génesis, verá que el deseo de vivir de la gente en la época de Abraham era edificar una ciudad muy fuerte, con una torre muy alta. Edificaron la ciudad para protegerse y la torre alta para hacerse un nombre para sí mismos, para ser populares. Y todo esto fue desarrollado en la revelación acerca de Babel, cuando edificaron algo con ladrillos y no con piedras. Y ya vimos que el ladrillo hecho por el hombre fue algo al cual toda la vida se le había quitado. No era solamente para protegerse ahora, sino también hacerse una torre para darse un gran nombre. Pero ahora, este que fue llamado vivió una vida absolutamente diferente de esa manera. Después que Dios se le reapareció para darle un sello a su respuesta, inmediatamente Abraham edificó un altar para Dios. No para hacerse un nombre para sí mismo, no para ser famoso o para tener un nombre de renombre, sino para clamar el nombre del Señor. La aparición de Dios para Abraham lo era todo. La reaparición para él no solo era el sello de su respuesta al llamado de Dios, sino que también fue la fuerza que causó que él viviera de una forma diferente a los demás. Les digo, la edificación del altar fue un antitestimonio para toda la humanidad. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta a qué hora se le apareció Dios a Abraham. Él estaba en su jornada y no tenía ninguna predilección. Y Hebreos 11 nos dice que cuando él salió, no sabía para dónde iba. Él no tenía un mapa que le explicase a dónde tenía que ir, sino que su mapa era una persona viviente. Lo único que él tenía era el Dios viviente. En su jornada, él tenía que estar mirando a Dios constantemente. Dios era su dirección. La presencia de Dios era su mapa. El mapa vivo hasta que llegó a More. Dios no siguió de largo, sino que más bien Dios se le apareció. Y este reaparecer le dio a entender a Abraham que este era el lugar donde Dios quería que estuviera. La primera aparición nunca depende de nosotros, debido a que Dios es el que inicia el llamado. Pero escuchen esto. Después de la primera aparición, cada aparición no depende de Dios, sino que cada aparición depende de nuestra condición. ¿Ven este punto? Si Abraham nunca hubiese llegado a More, Dios nunca se le hubiera aparecido de nuevo. La reaparición fue la fuerza que le dio a Abraham a fin de que él continuara con Dios. Y esta continuación con Dios constituye su vivir por fe en Dios. ¿Podría decirnos cómo se aplica esto a nuestras vidas hoy día? Creo que Witness Lee lo hizo muy claro. Abraham fue llamado a ir a una tierra desconocida y tomó un camino desconocido. Mientras viajaba, la presencia del Señor era su única guía, su único mapa. Todos los creyentes genuinos de Cristo son los hijos de Dios y tienen el Espíritu de Dios en ellos. Aunque no tenemos instrucciones indicándonos cómo debemos vivir, tenemos al Espíritu. Y cuando contactamos al Señor Jesús en nuestro espíritu, al invocar su nombre, al orar y al abrir nuestro corazón a Él, tenemos la seguridad que estamos tomando el camino del Señor. Esta guía interna no es un mapa de papel,
sino una ley interior que nos detiene y un ungir que nos anima. Así podemos andar en el camino de Dios y el Señor se nos aparecerá periódicamente para darnos el sello de su aprobación. En nuestro caminar con Él, su presencia es lo más importante. Then, following this, Entonces, después de esto, he got another reappearing of God. el Señor se le volvió a reaparecer a Abraham. When? ¿Cuándo? It is recorded. Cuando él tuvo un problema con Lot. Lot le causó muchos problemas. Abraham no quería tener contiendas con Lot, así que le dio a Lot a que escogiera. Esa fue una buena lección, porque después Lot se separó de él. Cuando lo dejó solo, Dios reapareció. Vino Abraham de nuevo. Esta aparición fue debido al hecho de que Abraham no luchó por sus intereses, así que Dios se le reapareció. Y esta reaparición fortaleció la vida por fe de Abraham. Muy bien, profundicemos un poco más. Miren al mundo de hoy en día. Sin duda, el mundo de hoy es una gran cosecha de la humanidad que fue sembrada en Babel. En Babel la semilla fue sembrada, pero hoy el mundo es la gran cosecha de esa semilla. La gente edifica edificios grandes, ciudades grandes. La gente está construyendo torres muy altas para darse renombre. Miren, la situación de hoy. Todo lo que construyen es para protegerse y para darse renombre. Muy bien, todos nosotros hemos sido llamados. ¿Qué debemos hacer? Les digo, tenemos que vivir por fe. Decir esto es muy fácil. Abraham ni declaró, ni predicó que él vivía por fe. Él solamente vivió por fe. ¿De qué manera vivió por fe? Bueno, primero, él edificó un altar. ¿Qué cosa es un altar? Miren, hoy en día, casi todas las palabras de la Biblia han sido o mal usadas o malentendidas o han sido dañadas por la religión. En la Biblia, el altar significa ofrecer todo lo que uno tiene, todo lo que uno es. Hay que ofrecerlo a Dios. Antes de hacer algo por Dios, Él le diría, hijito, no hagas nada por mí. Lo único que quiero eres tú. Quiero lo que tú tienes. Quiero que pongas todo lo que tienes y todo lo que eres en el altar para mí. Esta es la verdadera comunión y esta es la verdadera adoración. La adoración verdadera de los llamados es poner todo lo que uno es y todo lo que uno tiene sobre el altar. Todo. Un altar significa que no guardamos nada para nosotros. El altar significa que nuestra vida es para Dios. Significa que Dios es nuestra vida. El significado de nuestra vida es para Dios. Así que nosotros pondremos todo sobre el altar. Señor, de ahora en adelante, todo es tuyo. Todo es tuyo. Lo que puedo hacer, lo que soy, lo que tengo, lo que haré, Señor, todo es para ti. Todo es tuyo. Yo aún me acuerdo ese día en la tarde en que fui salvo. Al mismo tiempo, fui llamado. Cuando salí de ese salón de reunión, de ese edificio, cuando iba por la calle, alcé mis ojos al cielo y dije, Dios, de ahora en adelante todo es para ti. Esa fue una consagración verdadera. Y en cierto sentido, en el sentido espiritual, fue la edificación del altar.
Y yo creo que muchos de ustedes aquí en este cuarto han tenido esta clase de experiencia. Cuando la gente dice, Señor, desde hoy en adelante todo es para ti. Les digo, esa es la verdadera edificación del altar. Cuando decimos esto, todos podemos testificar, la sensación dulce que sentimos. Oh, Señor, todo es para ti. ¡Oh, qué sensación tan dulce! ¡Oh, la comunión tan íntima! ¡Oh, las profundidades a las que entramos en el Señor mismo! Gloria al Señor. Esta ha sido una buena porción. Quisiera enfatizar que Abraham, en su jornada a una tierra nueva y desconocida, no tenía ningún mapa o dirección, sino que su mapa era una persona viviente. Señor Jesús, qué contraste tenemos aquí. Fíjese, el mundo construye con una gran torre, pero Abraham responde al llamado de Dios edificando un altar. ¡Qué gran contraste! ¿Qué tal, hermano, si nos comenta un poco más de esto? Me identifiqué mucho con el testimonio del hermano Lee cuando fue salvo y después se consagró diciendo, Señor, de ahora en adelante, todo es para ti. Creo que este es el anhelo de todos nosotros y la experiencia de muchos radioyentes cuando le decimos al Señor, Señor Jesús, solo te quiero a ti. No hay nada más atractivo en este mundo que tú. Solo te quiero a ti. Quiero ser absolutamente para ti. Cuando oramos así, el Señor se nos aparecerá y nos fortalecerá para vivir por fe, confiando en Dios en todo. Sobre el tema Una vida de fe. Y nuestro mensaje comienza con el segundo altar que Abraham edificó. Quisiera que nuevamente nos recordara usted lo que significa que Abraham edificó altares, mientras la sociedad humana se ha dedicado solo a edificar ciudades y torres altas. Un altar significa que no reservamos nada para nosotros mismos, que comprendemos que estamos aquí sobre la tierra para el beneficio de Dios. Un altar significa que vivimos para Dios, que Dios es nuestra vida y que el significado de nuestra vida es Dios. Por lo tanto, depositamos todo en el altar. No estamos aquí para hacernos un nombre, sino que ponemos todo sobre el altar por causa de su nombre. Así que, edificar un altar equivale a decirle a Dios y a todo el mundo que somos para Dios, que nuestra vida es para Él e incluye todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que podemos hacer. Esto fue lo que hizo Abraham cuando edificó el altar. Y esto está en contraste con el esfuerzo de la sociedad humana de edificar ciudades y torres. En la Escritura, las ciudades, con excepción de la ciudad de Dios, representa la civilización impía y una cultura sin Dios. Las ciudades son los lugares en donde el hombre caído encuentra seguridad, satisface sus necesidades y encuentra su placer aparte de Dios. Una torre representa el esfuerzo de los seres humanos caídos para hacerse un nombre, para autoglorificarse y autoexaltarse. De manera que estas dos cosas son directamente opuestas. Por un lado, el hombre civilizado está edificando una civilización sin Dios, erigiendo monumentos para su propio orgullo y vanagloria. Por otra parte, tenemos a uno que ha sido llamado y vive por fe, quien edifica un altar como testimonio de que está en esta tierra para Dios, que Dios es su vida y que todo lo que hace y tiene debe ser para Dios y para su propósito. Gracias, hermano. Creo que nos queda claro que Abraham se encontraba en otra esfera y esperamos, confiando en el Señor, que no solo nosotros,
sino también todos los que nos escuchan, podamos ser llevados a esa misma esfera. Así es. Necesitamos ser librados de la otra esfera y no debemos ceder a ella en nada. No debemos tratar de edificar un altar por un lado y estar edificando una torre por otro. O estamos edificando una torre para el yo o un altar para Dios, pero no se puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Abraham built the first altar edificó su primer altar at Moreh. en More. Y luego continuó su viaje. No permaneció allí porque Dios no solo le había dado esa pequeña porción de tierra en More, sino una tierra muy espaciosa. De modo que siguió viajando. Entonces llegó a un lugar de mucho significado, entre Betel y Ai. Betel estaba al occidente y Ai estaba al oriente. Y entre estos dos lugares, él edificó otro altar. Sabemos que Betel significa casa de Dios. Entonces, necesitamos saber qué significa Ai. Ai quiere decir montón de ruinas. Así que aquí tenemos un contraste. Y esto significa que a los ojos de los que son llamados, solamente la casa de Dios tiene valor. Al otro lado de la casa de Dios, solo hay un montón de escombros y de ruinas. Hoy en día, en principio con nosotros, por una parte tenemos a Betel, que es la vida de iglesia, la casa de Dios. Y por otro lado, al frente, todo lo que vemos, aparte de esto, es solo un montón de ruinas. Todo lo que sea contrario a la vida de la iglesia es un montón de ruinas. Lo que el mundo le parece tan maravilloso y tan apreciado, a los ojos de los llamados, todo lo que esté opuesto a la casa de Dios no es otra cosa que un montón de escombros. Así que fue aquí, en este lugar, que Abraham edificó el segundo altar. Esto tiene mucho significado. Luego, más adelante, vemos que el tercer altar fue edificado en un lugar llamado Mamre. No More, Mamre de Hebrón. Mamre significa distinguido o la fuerza. Y Hebrón quiere decir comunión o amistad. Esto es muy significativo. Fue en este lugar, en el capítulo 18, que Dios vino a visitar a Abraham. Pero no solo para aparecérsele, sino para estar con él por un tiempo y aún tener un banquete con él. Hoy en día necesitamos tener un altar constante en Mamre de Hebrón. Debemos siempre mantenernos en constante comunión con Dios. Día tras día tenemos un altar allí para adorar a Dios, servirlo y tener comunión con Él. Este es el tercer altar en Hebrón. Quisiera interrumpir en este momento y preguntarle, hermano, ¿cuáles son sus comentarios en cuanto a lo que nos comparte Witness Lee sobre el hecho de que la casa de Dios es tan preciosa y que todo lo demás es solo una montaña de escombros? Esta exposición, por supuesto, se basa en el significado que tienen estos dos lugares, Betel y Ai. Y además se basa en el hecho de que entre ambas se edificó un altar. Betel quiere decir casa de Dios, la cual representa hoy la iglesia del Dios viviente. Esto es el cuerpo de Cristo, que es lo más precioso para el Señor, quien en Efesios es llamado el Salvador del cuerpo. Él es el buen y sabio mercader
que vendió todo lo que tenía para comprar la perla de gran precio. Así que la casa de Dios es preciosa para él y también lo debe ser para todos los que le pertenecen, todos los que han nacido de él y que son uno con él en el nombre del Señor Jesucristo. Si vemos el valor de la casa de Dios y nos consagramos a él para la edificación de su casa, veremos como resultado que todo lo demás es solo una montaña de escombros. Todos los que dedican su ser y su vida a edificar una ciudad y una torre tendrán al final una montaña de ruinas. Exteriormente, aparentemente, lograrán alcanzar algo de fama y gloria, pero interiormente tendrán el sentimiento de que lo que han obtenido es solo una montaña de escombros. Abraham, por la misericordia de Dios, recibió la luz para ver cuál es el propósito por el que estaba sobre la tierra. Dios lo llamó de una montaña de ruinas de escombros. Lo capacitó para llevar una vida por fe, para poder seguir en pos de algo que no podía ver y para entregarse por completo a Él a fin de edificar la casa de Dios, la cual es el Betel. Por lo tanto, creemos que el Señor, como el Espíritu que habla, el Espíritu que alumbra, está buscando a aquellos entre los que han sido llamados para que por fe edifiquen un altar, pongan todo sobre él, consideren al mundo como una montaña de escombros y dediquen sus vidas para edificar la casa del Dios viviente. We come to the other point, Llegamos a otro punto, that is, que es as Abraham built the altar, el que Abraham, después de haber edificado un altar, erigió o levantó una tienda. Quisiera decirles que todos necesitamos ver que en Babel los hombres edificaron una ciudad y después edificaron una torre. Y que con Abraham, por el contrario, él edificó primero un altar y después erigió la tienda. Esto significa que primeramente él era para Dios, que primero se ocupó de la adoración a Dios, cuidó de su comunión con Dios y después, que en segundo lugar, él se ocupó de su vivir. Lo principal en la vida de Abraham fue consagrarlo todo a Dios, adorar a Dios, servir a Dios y tener comunión con Él. Esto era lo primordial. En segundo lugar, él levantó una tienda para vivir en ella. No piensen que esta palabra tienda es algo insignificante. Permítanme mostrarles de esta forma. Cuando los descendientes de Abraham fueron llamados a salir de Egipto y entraron en el desierto, Dios les mandó que construyeran un tabernáculo, una tienda, y enfrente de ella Dios les ordenó que edificaran un altar. Como ven, tenemos un altar y una tienda, el tabernáculo. Quizá ustedes digan acertadamente que ese tabernáculo era la casa de Dios en la tierra, pero también debemos decir asimismo que la tienda de Abraham era también la casa de Dios en la tierra. ¿Creen que la tienda de Abraham era la casa de Dios en la tierra o no? Si no lo creen, entonces vayan al capítulo 18 de Génesis y verán allí que Dios vino como en su casa para quedarse con Abraham en aquella tienda. ¿Se dan cuenta que Abraham era uno de los sacerdotes allí? Pues si no lo fuera, ¿cómo podría ofrecer sacrificios a Dios? Ciertamente él ejercitó su función como sacerdote al edificar un altar y al ofrecer sacrificios sobre él. La intención de Dios era que todos los que son llamados le sirvieran como sacerdotes. Ustedes son sacerdotes. Cuando Abraham estaba cenando con Dios en el capítulo 18, estaba allí como el sumo sacerdote. No se olviden que esta es vuestra historia. La historia de Abraham
es vuestra historia también. Dígame, ¿no tienen ustedes una tienda? ¿Una tienda en la que siempre tienen la presencia del Señor? ¿No tienen ustedes una tienda en donde están cara a cara con Dios? Y quisiera que nos detuviéramos nuevamente para tocar una vez más este punto en que Witness Lee nos identifica a Abraham como sacerdote con el altar y la tienda, y en el que luego se dirige hacia nosotros con la pregunta, ¿no tienen una tienda? ¿Podría usted decirnos qué quiere decir el hermano Lee con esto de que no tienen una tienda? Esta es una buena pregunta. Una tienda implica que estamos conscientes que las cosas terrenales son vanidad. Además, que somos peregrinos aquí, que lo que buscamos es algo eterno, que nosotros no tenemos un destino fijo en esta era y que pertenecemos a la eternidad. Pero esto no quiere decir que no llevemos una vida práctica. Por supuesto que sí. Tenemos un trabajo, una familia, llevamos responsabilidades, tenemos un lugar donde vivir, pero por otra parte, somos los que habitan en tienda. Pues siempre recordemos que todo esto que nos rodea es temporal, que estamos aquí viviendo en una tienda en la presencia del Señor con miras al tabernáculo eterno, que es la Nueva Jerusalén. Finalmente, les diré que la vida de la tienda indica que somos extranjeros y peregrinos, es decir, que nos movemos con Dios y somos aquellos con los cuales y a través de los cuales Dios se puede mover. Es triste y lamentable ver que muchos de los verdaderos hijos de Dios que no tienen una tienda, no se mueven con Dios, ni tampoco Dios se puede mover con ellos, al tal punto que finalmente el Señor no tiene la intención de moverse más con ellos. El mover del Señor en cada generación no está con los que habitan en ciudades, ni entre los que habitan en palacios, sino entre los que habitan en tiendas. Abraham edificó un altar porque reconoció que todo lo que tenía era de Dios. Y habitó en una tienda porque vio que Dios era todo para él. Así que Abraham era uno con Dios en su mover. Permítame testificarle por la misericordia y soberanía del Señor que yo he sido uno que he edificado un altar entre Betel y Ai, y de que he vivido en una tienda por más de 3 décadas. Durante este tiempo he estado llevando una vida de altar y tienda, y siento que jamás quisiera cambiar esta vida por nada del mundo. Testifico que vivo para Dios, que vivo para la casa de Dios y vivo para la ciudad de Dios. Para esto vivo día tras día en una tienda en la presencia de mi Dios. The worldly people, La gente del mundo they don't have a tienda. no tienen ni altar ni tienda. Todo lo que tienen es una gran ciudad. Día tras día, ellos contemplan su gran ciudad y dicen, miren, esta es mi gran empresa. Esta es mi educación alta. Y estos son todos mis logros. O bien dicen, tengo esto y tengo aquello, etcétera, etcétera. Tenemos tantas cosas. Sin embargo, podemos responderles, todos los bancos, las grandes corporaciones y la más alta educación y todos los logros no significan nada. Todo es temporal. Yo no tengo nada permanente, solo tengo una tienda, pero con la presencia de Dios. Me gusta tener una tienda con la presencia de Dios. Estoy viviendo en esta situación. Sí, señor fulano, tal vez, quizá no tenga tanto como usted, pero solo tengo una cosa que usted no tiene, y yo la tengo. Ahora, conmigo está la presencia de Dios. No necesito irme a la eternidad para tener la presencia de Dios.
Ahora, en este momento, tengo la presencia de Dios conmigo. Y tengo una miniatura de la Nueva Jerusalén. Alrededor mío, ahora, es solo una pequeña tienda. Quizás esto no valga mucho para usted, pero para Dios vale mucho. Les digo, esto es lo que significa levantar una tienda. Quiero decirles que ni Abraham sabía lo que estaba buscando. Yo no creo que lo que estuviera buscando fuera la Nueva Jerusalén. Aún muchos cristianos hoy día no saben esto tampoco. Pero si leemos la Santa Biblia, podremos ver esto. Si solo nos quedamos en Génesis, no podremos ver tanto. Así que tenemos que ir a Hebreos capítulo 11, en donde se nos dice que la tienda de Abraham era una sombra del tabernáculo, y que mientras estaba allí viviendo con Dios, él estaba buscando una ciudad. Al final, en el último libro de la Biblia, vemos que esta ciudad será la Nueva Jerusalén, como el tabernáculo eterno que reemplazará esa tienda temporal en la cual vivió Abraham. Todo esto tiene mucho sentido. Y al poner juntas todas estas porciones de la palabra, podemos ver que la tienda de Abraham era solo una semilla de la morada eterna de Dios. Dios todavía necesita hoy esta clase de semilla en ustedes y en mí. En todos nosotros debe haber esta clase de semilla. Todos debemos ser aquellos que viven en una tienda, esperando ver una patria mucho mejor que la presente. Y esta patria no solo será una patria, sino será un tabernáculo eterno, en donde Dios y nosotros y Dios, viviremos juntos por toda la eternidad. Es por esto que Hebreos 11 nos dice que Abraham no tenía ningún interés en lo que podía ver en aquella época. Su interés estaba completamente en otra patria, en una patria mejor. ¿Podemos ver esto? Él estaba buscando una patria con una ciudad que tiene fundamentos. Al final de la Biblia, se nos dice que esta patria será la Nueva Jerusalén, con los cielos nuevos y la tierra nueva. Una ciudad con fundamentos, que será la morada eterna para Dios y todos los que han sido llamados. Creo que la palabra que acabamos de oír es un punto tremendo. Disfruté especialmente la referencia que nos dio de Hebreos 11, en la que vemos que Abraham buscaba una patria mejor y una ciudad. La mayoría de los cristianos hoy parecen estar esperando irse al cielo. Y mi pregunta es si esto es lo que Abraham esperaba. Permítame comenzar con una pregunta, y es esta. Querido hermano y hermana, ¿qué es lo que usted busca? ¿Dónde tiene puesta su esperanza? Demasiado se ha comentado sobre el cielo teniendo como centro nuestra propia felicidad. Por favor, no me malinterpreten al oír esto, porque en la eternidad ciertamente seremos felices al estar juntos con el Señor, pero esa no será una felicidad por tener una mansión celestial. Más bien, lo será porque estaremos en la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Anteriormente señalamos que Dios llamó a Abraham no solamente para salvarlo, sino para el cumplimiento del propósito de Dios. El propósito de Dios consiste en tener una expresión corporativa de sí mismo con su pueblo escogido y redimido. Basado en esta expresión corporativa, Dios puede tener una esfera, un reino, en la que Él puede gobernar, y esta esfera se encuentra tipificada por la ciudad de Jerusalén. Abraham buscaba aquello que Dios estaba buscando. El hecho de que Abraham buscara lo mismo que Dios viene a ser un testimonio de que él era uno con Dios, ya que él buscaba lo que Dios buscaba.
En la actualidad, una señal de todo buscador genuino es que mientras llevan una vida del altar y de la tienda, una vida de peregrinos sobre la tierra, están buscando lo que Dios está buscando: la ciudad del Dios vivo, la Nueva Jerusalén. Creo que hemos sido muy iluminados y animados, tanto por el mensaje como por sus comentarios. Lo hemos disfrutado mucho. El Vigilante.